El Centro de Investigaciones, The Buckeye Language Network, presenta una demostración sobre la historia de voceo. ¿Usted sabía que además de los pronombres usted y tú, también se ocupa el pronombre vos en español? El uso de vos junto a ciertas conjugaciones verbales se llama voceo, y hoy vamos a hablar sobre la historia de voceo. Para millones de gente en América Latina, el uso de vos es más común que el uso de tú. Aún más interesante es que en ciertas partes de la región, tú no se ocupa. Pero ¿por qué será que en ciertas partes se ocupa vos en vez de tú? Nuestra respuesta radica en cómo cambian los idiomas sobre tiempo. El español medieval heredó los pronombres tú y vos del latín, pero en latín vos no era un pronombre en forma singular, sino era forma plural. Pero a medida que el latín evolucionó y se convirtió en español medieval, vos se empezó a ocupar en contextos singulares. También se empezó a ocupar en contextos formales o para referirse a una persona con un estatus social superior. En este tiempo, los conquistadores llegaron a lo que ahora es América Latina con este sistema de pronombres. Se cree que, aunque el voceo ya no se ocupaba en la península ibérica en el siglo XVIII, se mantuvo en uso en América Latina debido a las jerarquías sociales que existían en la sociedad colonial, como el sistema de castas. Pero, como los lenguajes evolucionan constantemente, este sistema de pronombres cambió en países que mantuvieron relaciones fuertes con España, como México, Perú, Panamá, Cuba y muchos más. Y es por esto que el uso de tú es más común en estos países. Sin embargo, el uso de vos se mantuvo en otros países como El Salvador, Argentina, Uruguay, Nicaragua, Honduras, etc. Al principio de este video, nosotros definimos voceo como el uso de voz y sus conjugaciones verbales. Tal vez te estás preguntando qué tan diferentes pueden ser las conjugaciones de voceo comparadas a las de tuteo. Aunque los hablantes de voceo y tuteo se pueden entender con bastante facilidad, estas diferencias, sin embargo, son importantes para comprender. Las diferencias en conjugaciones entre voceo y tuteo son más notables en el indicativo e imperativo. Esta tabla muestra las diferencias entre tú y vos en el tiempo indicativo. Tenemos los verbos ser, hablar, comer, vivir y pensar. Si tuviéramos que conjugar estos verbos con tú, diríamos tú eres, tú hablas, tú comes, tú vives y tú piensas. Pero cuando conjugamos estos verbos con vos, en lugar diríamos vos sos, vos hablas, vos comés, vos vivís y vos pensás. Ahora tenemos los mismos verbos, solo que ahora están conjugados en el tiempo imperativo. ¿Cuál es la diferencia? Tómate un tiempo para decir estas diferentes conjugaciones en voz alta. Pero no todos los hablantes de voceo conjugan sus verbos de la misma manera. Esta tabla muestra ejemplos de cómo voceantes en Chile y en partes de Cuba, Colombia, Venezuela y Panamá conjugan los verbos. Si usted se fija, estas conjugaciones menos la que se ocupa en Chile son casi idénticas a las conjugaciones de vosotros. En este video aprendimos del origen de voceo, sus conjugaciones y las variaciones dialécticas entre estas conjugaciones. Pero quizás lo más importante que aprendimos hoy es cómo evolucionan los lenguajes sobre tiempo.
Es importante que nos acordemos que los lenguajes son organismos vivos que cambian todos los días, y es por esto que existen las diferencias entre los dialectos de español. Y aunque su idioma no ocupa ciertas características lingüísticas como otros dialectos, es, sin embargo, importante reconocer que estas características son válidas. Adiós.